Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Este es su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana estar aquí para compartirles algo de la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema, como lo habíamos dicho en la mañana, un tema muy interesante porque es el secreto de la oración de Jesús, ¿verdad? Hoy en nuestra página de internet, en laverdaddios.com, ya nos pueden accesar y ya pueden escuchar directamente en vivo todo lo que está pasando aquí en cabina. Bueno, pues queremos agradecer a la gente que nos está acompañando como cada semana. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Bienvenida, Buenos María. días, gracias. Y también Francisco, que está en las cámaras como, grabando el video, así que se va a subir en Facebook, donde nos pueden seguir a través de La Verdad Vive también. Queremos partir hoy de Hebreos 4.16. Hebreos 4.16, y mientras la gente la busca en sus casas, queremos agradecer a toda la gente que ya está conectando vía internet, en Vancouver, también en Yakima, y también recordarles que ya pueden escuchar la radio en www.laverdadvive.com. ¿Qué les parece si leemos nuestra lectura bíblica y oramos como cada semana? Ok, María, por favor. Claro que sí. La palabra de Dios dice así en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por el momento que nos das, la oportunidad que nos das de poder expresar tu palabra a través de este medio, de la radio. Te pido por toda aquella persona que estamos escuchando. Bendice pues a cada corazón que está escuchando y a cada palabra que salga de nosotros salga de acuerdo a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar quisiera mandar un saludo a toda la gente, ¿verdad? Como tú has dicho, Víctor, a toda esa gente que nos ayuda con su donación, ¿no es cierto? Y también a mi tía Clementina, a mi mamá que nos está escuchando aquí, y mi tía Clementina allá en la capital, y también al chino, Guillermo Suárez, que también está escuchando ahí con mi mamá quizás en estos momentos. Pero este día vamos a tocar un tema muy importante. Yo le he titulado El secreto de orar de Jesús, porque realmente el secreto de orar de Jesús era, Víctor, tú sabes que Jesús era Dios, ¿no es cierto? Y también Nicodemo en cierta ocasión dijo en el capítulo 3 de Juan 3:2, dice, y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, otra vez como maestro, para enseñar, ¿no es cierto, María? Así es. Porque qué privilegio tuvieron los discípulos de ser enseñados por Jesús mismo, ¿no es cierto? Eso. Y ese Jesús está vivo, ese Jesús Amén. sigue enseñando todavía. Amén. Y esta mañana vamos a tocar un tema muy importante porque nos anima a acercarnos al trono de la gracia, María, hasta el trono de la gracia. ¿Dónde estará el trono de la gracia para acercarnos, María? ¿Hasta dónde está? Pues muy retirado de aquí es donde Dios mora, ¿verdad? Y tenemos ese acceso para poder llegar mediante la oración hasta ahí donde se encuentra. Dice el apóstol Pablo que es el tercer cielo. ¿Te imaginas qué distancia y qué tan fácil es orar y Dios escuchar? ¿No es cierto? Entonces, ¿algún comentario, Víctor? Sí, sobre todo porque este tema es muy interesante, porque en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, quiere decir que también Jesús ha dejado un método por el cual podemos llegar a ese trono de la gracia. Claro que sí. Entonces vamos a lanzar la primera pregunta al aire. María, mándala al aire, por favor. Claro que sí. Dice la primera pregunta. ¿Qué pedido le hizo uno de los discípulos al Señor Jesús? Vamos a ir a Lucas 11:1. Lucas 11:1. ¿Qué dice, Esther, por favor? Léemelo. La palabra de Dios dice así: y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquí ya miramos aquí que uno de sus discípulos estaba mirando a Jesús orando, ¿no es cierto? Y yo no sé cómo lo miraría porque le impresionó, y entonces se acercó a Jesús, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos, que dice que también Juan sabía cómo orar, ¿no es cierto? Amén. Y entonces ahora el Señor Jesús le dice en el capítulo 2 al 4, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora aquí miramos, María, que la introducción para orar a Dios, al Padre, es el Padre nuestro. Y Jesús dijo, cuando oréis, digáis, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar de esa forma, Víctor? Así, Bueno, en corto. Aquí estamos reconociendo en primer lugar que la persona que nos estamos dirigiendo no está en este lugar.
No está en la tierra. No está en la tierra, está en otro lugar, está en el cielo, ¿verdad? Y es emocionante la introducción porque aquí nos está dejando saber Jesús, que exactamente como decíamos al principio, podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Nuestras oraciones llegan hasta el cielo, hasta donde se encuentra Dios. Y qué privilegio, ¿no? Porque cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, tan pronto decimos esa frase, María, ya el Padre está con los oídos atentos, ¿no? Atento. A nuestra oración. Y al mencionar la palabra Padre lo reconocemos como un supremo delante de nosotros. Fíjate que allí en Mateo 23:9, que no está, que quizás es bueno sacarlo, Mateo 23:9, porque realmente tenemos que entender, Víctor, por qué dice Dios cuando digas Padre nuestro que estás en el cielo. Así es. ¿Por qué dice Jesús, mejor dicho? Hay un motivo. Cuando digas, di Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice Mateo 23:9? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces, el Señor Jesús, sabiendo, conociendo al enemigo, conociendo la forma como trabaja, digo, cuando hoy digas Padre nuestro que está en el cielo, no digas Padre que está en la tierra, porque en la tierra no debe haber nadie debe tomar ese título que le pertenece a Dios, solamente que le pertenece al Padre que está en el cielo. ¿No es cierto? Así es. Bueno, ¿qué dice en Salmos capítulo 65:2? Salmos 65:2, ¿qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercarse a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces aquí en Salmos 65, versículo 2, quizás no sé si lo leíste bien, Esther. Salmos 65, versículo 2 dice, tú oyeres la oración y a ti vendrá toda carne. ¿Cuánto dices, María? A ti vendrá toda carne, dice. Por eso cuando dijo Jesús, o cuando digas Padre nuestro que estás en el cielo, porque a ti vendrá toda carne. Quiere decir que todos los seres humanos estamos llamados para ¿qué? Para orar al Padre que está en los cielos. Así es. Y qué bonito, ¿no? Porque fuera de Dios no hay más. Amén. A mí, ponte a pensar, si Dios no existiera, ¿a qué lo haríamos? Pero gracias que hay un Dios que está a control de todo, ¿qué? De todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y vemos aquí en los dos ejemplos que hemos dado, basándonos en la Biblia, que primero el que está hablando es Jesús, dice, a nadie llames Padre. Nos debería de bastar esa orden para obedecerla, ¿verdad? Y luego acá nos dice Jehová, hablando de Jehová, y a mí vendrá Toda carne. Qué bonito, la Biblia se explica sola, ¿no es cierto? Así es. Vamos entonces a la siguiente pregunta, María, Claro por que favor. sí. Dice, ¿cuántos mediadores hay entre el Padre y toda la humanidad? Porque dice el Salmos que a mí vendrá toda carne, toda la humanidad, en otras palabras. Y entonces ahora la pregunta que tú nos haces al aire dice, ¿cuántos mediadores hay entre el Padre y toda la humanidad? Vamos a ir a Juan 14:6 primeramente, Esther. Dame, por favor. La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí el Señor Jesucristo está bien confirmándonos de que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Qué bonito, ¿no? Porque el Señor Jesús nos está poniendo, mira, Víctor, si nosotros si fuéramos humildes como dice la palabra, ¿verdad? Si fuéramos humildes como un niño y dejáramos que la palabra nos guiara, no tuviéramos tantas confusiones hoy día, ¿no es cierto? Amén. Las muchas palabras, dice que a veces muchas palabras no nos ayudan, ¿verdad? Nos confunden. Pero si dejamos que la Biblia hablara solamente la Biblia, diríamos que iríamos entendiendo las cosas bien. Pero aquí entonces el Señor Jesús dice que nadie, María. ¿Qué significa nadie? Cuando dice la palabra nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que puede haber otro medio. No hay otro medio, hay nomás uno único y ese es el que él está señalando. Claro. Nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, 25, 26, por favor. ¿Usted qué dice? Démelo. La palabra de Dios dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, entonces aquí Hebreos, la carta de los Hebreos, el apóstol Pablo está diciendo, por lo cual también puede salvar perpetuamente o eternamente a todos los que a Dios se llegan por medio de Él. Dice que el acceso al cielo, María, es Jesucristo. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Y Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, ¿no es cierto? Así es. En San Juan 10. Entonces estamos mirando que el acceso al cielo, ¿tú, Víctor? Es por medio del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo entendió muy bien eso. Y Jesús mismo lo recalcó. Yo soy que nadie viene al Padre, dice, nadie viene al Padre,
nadie mira al Padre sino por medio de mí. Así Y es. entonces vamos a otro texto, Hechos 7:56. Mira, cuando yo estaba leyendo Hechos 56 me di cuenta realmente de lo que Pablo está diciendo que es verdad. ¿Qué dice Hechos 7:56, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo Esteban? ¿Qué estaba viendo Esteban en el trono? Al Padre, pero a la mano derecha dice que está viendo a quién, al Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, Amén. intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y qué bonito, qué privilegio tener a un ser que nos puede entender, ¿no es cierto? Alguien que se humanó, alguien que vino, se hizo humano y nos animó, nos fortaleció para poder llegar ¿qué? Al trono de la gracia, ¿no es cierto? Así es. Y ahí en Timoteo 2.5 confirma entonces bien claro. ¿Qué dice 1 Timoteo 2.5? La palabra de Dios dice así, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjate que aquí es interesante porque Pablo quiere enfatizar, que quede bien claro, que delante de toda la humanidad y delante de Dios, entre Dios y toda la humanidad solamente hay un mediador, y es Jesucristo hombre. Qué bonito, ¿no? Porque Pablo entendió bien este concepto. Y dime tú, Víctor, el apóstol Pablo entendía, dice la Biblia que era muy elocuente, era un perito en cuestión de doctrina, De doctrinas. de enseñanza, ¿verdad? Porque él entendió bien cuando se cambió del judaísmo, ¿cómo se llama? Del fariseísmo al cristianismo, se dio cuenta de lo que realmente era Jesucristo y qué papel jugaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y entonces lo enfatiza como que el único mediador entre Dios y los hombres. Y qué bonito, fíjate que dice ahí en Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ya nos determinó también el Señor Jesucristo que todo lo que pidiéramos, María, lo pidiéramos en el nombre de Él. En el nombre de Él. Porque en el nombre de Él tiene poder. Amén. Entonces, fíjate que los discípulos, todos ellos, cada vez que hacían un milagro, lo hacían en el nombre de Jesucristo. Y dice que eso, ¿qué? Pasaba a mí, lo que ellos pedían, y llegaba a suceder. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene mucho poder. Así es. Dice que aún los demonios reconocen quién era Jesucristo. Y sí, y en las escrituras está ese pasaje en donde nos cuenta la historia de que a unos hombres intentaron, ¿verdad? Sacar expulsar demonios, ¿verdad? y no Y pudo. dijo, bueno, yo a Jesús lo conozco y Pablo sé quién es. ¿Y ustedes? Ya, no pusieron. Y es que realmente no puedes hacer algo si no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, quedamos claro entonces que ¿cuántos mediadores hay entre Dios y la humanidad? Un solo mediador, ¿no es cierto, María? Así es. Fuera no hay más. No hay Ok, otra, no la siguiente hay. pregunta, manda al aire, por favor. Muy bien, dice, ¿por quiénes se nos indica orar? Ahora la pregunta es, ¿por quiénes se nos indica orar? Entonces, ahora el Señor Jesucristo pues se fue al cielo, ¿verdad? Pero se nos dio instrucciones, ¿no es cierto, Víctor? Sí. Se nos dejó el manual Un manual. para seguir las instrucciones. Y qué bonito, mira, pues, cuando entonces de la Biblia tu guía, ¿cómo se llama? Toma la instrucción de la palabra de Dios, no hay riesgo de que te equivoques. La Biblia se explica sola. La Biblia tiene, la Biblia es la, ¿cómo se llama? Es la voluntad de fuente. Dios, es la fuente de todo. Y vamos a ir entonces, Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ya aquí nos dejó el Señor Jesucristo por medio del apóstol Santiago, dice que debemos que orar unos por otros, María. Dice que para que seamos sanos. Y si tenemos problemas debemos confesarnos unos a otros, ¿no es cierto? Así es. Fíjate que qué interesante aquí porque la confesión debe ser con el que tú acredites. No es algo, ¿verdad? No es como nosotros nos lo han puesto, ¿verdad? Como nos lo han Nos dicho. han enseñado. Aquí dice que si tienes algún problema con un hermano, debes confesarle la falta. O si el hermano te agravió en algo, debe confesar su falta. Y para que sean sanados. Dime una cosa, qué bonita, ¿no? Porque ya nos dejó instrucción entonces Señor Jesucristo que hay que orar unos por otros. ¿Es necesario orar unos por otros, María? Sí, claro que sí. Ok, Víctor, ¿algún comentario? Sí, sobre todo aquí podemos ver que Jesús es bien específico en cuanto dice, tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de puros individuos vivos. Claro. Fíjate que dice el versículo 14 y 15, que ahí mismo, Santiago 5, 14 y 15. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Fíjate que también se nos indica, María, que hay que orar por los enfermos, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, dice o pide oración, debemos orar por ellos, porque ese es ¿cómo se llama? Un ministerio que Dios nos dejó ya escrito, ¿no es cierto? Orar unos por los otros y también por los enfermos. Y el Señor promete que si la persona, ¿verdad? Si oramos por él, le ungimos de acuerdo a seguimos las reglas, las indicaciones, de acuerdo a lo que dice Dios, dice que el enfermo va a sanar. Y no solamente eso, dice que sus pecados se le dan perdonados también. Porque María, cuando uno va a orar por un enfermo, lo primero que le dice es, confiésate con Dios. ¿No es cierto? Porque es importante que la persona haga primero una reconciliación con Dios antes de que nosotros oremos por él, ¿no es cierto? Así es. Y después la persona, pues ya le puede ungir uno con el aceite y todo eso, ¿no es cierto? Y orar por él. Pero entonces pero también nos dice otra cosa el Señor Jesucristo en Mateo 5:44. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, tenemos que orar por nuestras personas que no nos quieren, María, por las personas que no están de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? Y qué bonito, ¿no? Porque mira, orar por los amigos es muy fácil, ¿no es cierto? Sí, y la misma Biblia lo estipula, ¿verdad? Dice, ¿qué ganancia tienes si tú oras por los que te aman, por los que Sí, te quieren? pero orar por aquellas personas que no nos quieren nos cuesta un poquito, porque a veces nuestros sentimientos, o a veces ¿cómo se llama? Nuestras emociones nos ganan, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo nos dejó este ministerio. Hay que orar por las personas que no nos quieren, por nuestros enemigos. El Señor Jesucristo mismo oró, ¿no es cierto? Mira, vamos a ir a Lucas 23:34. ¿Qué dice 23:34, Esther? La palabra de Dios dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Fíjate que el Señor Jesucristo estaba aquí orando por aquellas personas que lo estaban calumniando, que lo estaban maltratando. Y el Señor Jesús levantó una oración al Padre y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros nos enfrentamos con alguien que no nos quiere, una persona que no realmente nos quiere hacer daño, no debemos orar para que Dios lo castigue, sino debemos orar para que Dios le abra los ojos. Amén. O para que Dios lo haga entender. Y fíjate que siempre hay que pedir bendiciones por los enemigos, porque entre más bendiciones pidas por ellos, puede ser que ellos van a reconocer que hay un Dios verdadero, ¿no es cierto? Así es. Y entonces hay que seguir las indicaciones que dijo el Señor Jesús, Amén. para que por alguna razón nos las puso bien firmes, ¿no es cierto? Sí, Así que debemos orar entonces por unos o por otros, por los enfermos y también por nuestros enemigos. ¿Algún comentario, otra pregunta? Ok, ¿qué les parece? Vamos a la cuarta pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice la Biblia que debemos pedir a los muertos y por los muertos. Ahora la pregunta es, anoche en la cárcel se me hizo una pregunta de un joven que llegó y me dice, bueno, un joven que ya tiene tiempo allí, y que asiste a mi grupo y dice, ¿puedo orar por mi mamá? ¿Es correcto orar por mi mamá? Y pues anoche no era el tema de los muertos, era otro tema, ¿verdad? Pero ya pues tuve que explicar ese tema y esa pregunta la hice porque yo pienso que hay miles de personas, tú María, que están allá afuera escuchando, que quizás también tengan la misma pregunta, ¿no es cierto? Así es. Que si es correcto orar a su papá o a su mamá o a aquellas A un personas, ser querido a un ser querido que ya falleció, ¿no es cierto? Entonces, podemos mirar, vamos entonces a ver qué dice la palabra de Dios, porque la respuesta la tiene la Biblia, ¿no es cierto? Amén. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 18, 9 al 12, ¿qué dices? La palabra de Dios dice así: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Entonces aquí, mira, en otras palabras, la palabra de Dios nos dice que no debemos consultar a todas esas costumbres ajenas a la palabra de Dios, que se practican fuera recuerda que cuando el pueblo de Israel fue llevado de Egipto a la Canaán, o a la tierra nueva, dice que mientras que ellos iban peregrinando por esas partes, había muchas naciones que practicaban diferentes costumbres, y el Señor les dijo que no podían practicar lo que ellos estaban practicando, ¿verdad? Dice que escuchaban a toda clase de personajes como adivinos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, pero también tenían una práctica que consultaban a los muertos.
Y entonces el Señor les dijo, esto no quiero que hagan porque esto, dice el versículo 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, en otras palabras, Dios no está de acuerdo que nosotros consultemos a los muertos. Pregunta, ¿podemos consultar a los muertos hoy día? ¿O consultamos a los muertos hoy día, tú, Víctor? Yo creo que las mismas costumbres del paganismo se han incrustado tanto en nuestro ambiente que podemos ver que el espiritismo, ¿cómo se llama? Aquí dice que consulta a los muertos, los videntes, los espiritistas, los hechiceros. Es lo mismo que se sigue promocionando hoy en día. Y la palabra de Dios es bien directa, porque tú leíste el versículo 12, le dice, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y la parte importante es la que sigue después, dice, por estas abominaciones Jehová, tu Dios, te echa delante de ti. Es Dios. Dios se tiene que apartar de ti porque no vas de acuerdo a su voluntad. Claro, entonces miramos allí en Eclesiastés 9, 5 y 6, que realmente dice ahí la palabra. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Eclesiastés 9, 5 y 6. La palabra de Dios dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjate que aquí nos está diciendo la razón por la cual no podemos consultar a los muertos, porque un muerto no sabe nada. Víctor, entonces si ya nosotros ya vinimos al cristianismo, ya vinimos, en otras palabras, si somos personas de la Biblia, lectores de la Biblia, tenemos que llegar a la conclusión que a Dios no le agrada que nosotros nos consultemos con los muertos, ¿no es cierto, María? Así es. O que oremos a los muertos, porque mira, esa enseñanza no es correcta, porque dice la Biblia que los muertos no saben nada, su memoria está puesta en olvido. Entonces yo me llegué a pensar, digo, bueno, ¿quién fue el que salió con la idea de que hay que consultar a los muertos? Y fíjate que aquí leyendo, y lo quiero leer de aquí del catecismo, dice Manual para el Católico de hoy, dice, la iglesia también honra a los demás santos que ya están con el Señor en el cielo. Son personas que sirvieron a Dios y a sus hermanos de una manera tan sobresaliente que han sido canonizados. Es decir, la iglesia ha declarado oficialmente que están en el cielo y nos los presentan como modelos heroicos y nos anima a orar pidiéndoles que intercedan ante Dios por nosotros. Esto quebra la regla, porque dice la Biblia que nomás hay un mediador. Entonces, cuando alguien sale con esto, dice que los muertos, que podemos acercarnos a Él para que intercedan por nosotros, está quebrando la regla de la palabra. ¿No es cierto? Están tomando a Dios como mentiroso en que cuando Él dijo que hay un solo mediador y que no debemos consultar a los muertos. Así. Entonces aquí tenemos que hacer dos cosas, es creer como dice la Biblia, creer como dice la iglesia. Yo me quedo con la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué no debemos orar por los muertos? ¿Por qué no podemos orar por un muerto? Bueno, ya definimos que no debemos orar a un muerto, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué no? Sí, Víctor, ¿se puede hacer algo por una persona que está ya muerta para salvación? Pues lo habíamos escuchado de la gente que nos sigue semana tras semana. La semana pasada habíamos tomado el tema acerca de los muertos, el estado de los muertos, y hablábamos de que una vez muerto, ha muerto su esperanza, ¿verdad? Su esperanza de vivir. Y tiene sentido porque imagínate, si yo tuviese poder, ¿verdad? Y tengo dinero, tengo manera de cómo pagar misas, pagar rezos, oye, pues le doy bola al hilacha y después dejo a alguien que encargado que me saque de donde estoy. Anoche yo estaba platicando con una señora que llegó a visitarnos y dice ella que, dice, entonces la misa que le dicen mandé a hacer a mi hija no tiene efecto, no tiene valor. Le dije, lamentablemente delante de Dios no tiene. Y entonces yo quisiera aclarar esa pregunta. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, que si podemos hacer algo por los que ya murieron, seres queridos, por nuestros seres queridos que ya murieron, o no podemos hacer nada. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Vamos a ir a Eclesiastés 9, 4. ¿Qué dice usted, por favor? Eclesiastés 9, 4. Léalo, por favor. La palabra de Dios dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces aquí nos da la palabra de Dios una seguridad que dice allí, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y entonces nos hace ¿qué? Dice, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. En otras palabras, el león por ser más feroz, por más ser agresivo, no puede compararse a un perro que está vivo, porque el león por más agresivo ya está muerto. Ya no hace En nada. otras palabras, lo que está diciendo aquí Dios que mientras que la persona esté enferma, podemos hacer algo, ¿no es cierto? Podemos orar, por eso Jesús dijo, orar por los enfermos antes de que mueran. ¿Por qué? Porque mientras que tengan vida, tú María, ellos pueden decidir si quieren salvarse o no salvarse, ¿no es cierto? Tienen su mente capaz de poder tomar la decisión. Exactamente. Y entonces una persona cuando nosotros ahora
¿podemos hacer algo por esta persona que murió? Dice, no, dice el Señor Jesús, hay oportunidad solamente para el que está entre los vivos, no para el que está entre los muertos. Ahora, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, y hay, en las tumbas, tú, Víctor, hay gente que ya no tiene esperanza. Ya no hay Y esperanza. por más cosas que hagamos, por más misas, por más ruegos, por más novenarios que hagamos, porque tal la persona me dijo, bueno, el novenario también está en la Biblia, y lamentablemente el novenario tampoco no está en la Biblia. Entonces, todos esos ritos que hacemos o enseñanzas prácticas que hacemos no tienen ningún valor delante de Dios. Y te lo voy a explicar por qué. Porque mira, Pablo ya dice que hay personas que ya no tienen esperanza, que ya no se puede hacer nada. María, cuando la persona muere, cierra su oportunidad de salvación, ¿no es cierto? Así es, porque también con ello, con su muerte, se cerró la oportunidad de ellos poder decidir por sí mismos si querían ser salvos o no. ¿O no? Fíjate que allí en Salmos 49, 6 y 7, ¿qué dice usted, por favor? Salmos 49, 6 y 7. Ujú. La palabra de Dios dice así: los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ahora, ¿por qué está diciendo el salmista esto? Dice, porque dice allí el versículo, ninguno de ellos podrá que en manera alguna redimir a su hermano, ni a dar a Dios por su rescate. Dios no cobra, no te puede, María, Dios no puede tomar nada de lo que tú hagas a favor de un ser humano que ya murió. Dios no tiene en venta la salvación. No tiene en venta la salvación, mejor dicho. Gracias, María, por esa palabra. Fue realmente inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que dice, porque la redención, o en otra palabra, el precio de esa persona cuesta mucho. Cada ser humano, tú, María, vale mucho. Y tú no puedes comprar la salvación de un ser humano. Si hubiese sido posible, Víctor, esa forma de venderse la salvación, Jesús no hubiese venido, ¿qué? A morir en la cruz del Calvario. Así es, Pero no hubiera no- sido necesario. Exacto, pero no había otro medio. Y entonces ahora dice Dios, porque su precio es de muy alto precio. ¿Por qué? Porque no solamente costamos, no es oro el que está aquí en fuego, no es dinero, no es nada, es la sangre de Jesucristo. Y nosotros no podemos comprar la salvación de un ser humano. Lamentablemente hoy día la gente se le ha enseñado que hay que hacer ciertas mandras. Por ejemplo, estamos comentando con Esther de que hay otras iglesias que se bautizan por los muertos, pensando que pues, si el muerto no se bautizó como debe ser en la Biblia, entonces si se bautiza un pariente, con eso se lo atribuye al ser querido que ella quiere, y entonces eso le da garantía de irse al cielo. Pero la Biblia dice que no se puede, dice, no hay forma de hacer una compra para una persona que se salve, una vez que ya muere. Así es, y que cabe mencionar que la iglesia estaba queriendo vender algo invendible. Algo que no podía hacerlo. Es un regalo. Por eso ahí en Efesios 2.9, que quizás vamos a hacer para ir a la pausa. ¿Qué dice Efesios 2.9? La palabra de Dios dice así: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entendés? Entonces la salvación no se puede ganar por obras, porque todo lo que nosotros hacemos son obras, ¿no es cierto? Así es. Y dice Dios, no, por obras no se puede salvar un ser humano. En primer lugar, cada persona que muere queda sellada para la eternidad o para la salvación. Y sería injusto porque la gente que no puede hacer nada, no puede pagar por redimir a un familiar, que quedaría exento de esa posibilidad. Claro. Entonces nomás se aplicaría para algunos y para otros no. Pero hay que confiar en que Dios tendrá misericordia de todas esas personas que murieron, ¿no es cierto, María? Sí, por su ignorancia, pues que no conocieron el todo de la palabra de Dios. Vamos a una pausa, no se vayan, regresamos. ¿Sí está correcto? ¿Cuál? Primera de Samuel 9. 1, 9. Ok. ¿Listos? Ana, ahora busca 9 hasta dónde? 12, 15. Qué hermoso canto acabamos de escuchar, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillase y se apartara de todos sus pecados, entonces Dios escuchará nuestra oración desde lo alto, desde el monte, desde el lugar de su santuario. Gracias por la gente que nos está escuchando vía internet, que están en el Valle de Yakima. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos por la verdadvideo.com. ¿Qué Claro tal? que Sigamos sí. con nuestro tema. Claro que sí. Yo no habíamos indicado que realmente la Biblia nos dice que no podemos, un poquito de comentarios sobre lo que dijimos atrás, de que realmente, María, Dios dice que no podemos orar a los muertos ni por los muertos. Quedó claro, ¿verdad? Eso fue lo que dijo la palabra de Pero Dios. ahora la siguiente pregunta, María, mándala al aire, por favor. Sí.
Dice, ¿qué es la oración? Ahora la pregunta es, vamos al corazón, ¿verdad? Porque ¿qué es la oración, María? A veces pensamos que la oración es aquellas frases que se nos dan ya automáticamente, ya ¿Prescritas? prescritas, grabadas, y a veces es triste que la gente siga esas oraciones fabricadas, mejor dicho, cuando la Biblia nos dice que es la oración, ¿es cierto? Vamos entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 al 15, Esther, por favor? 12 al 15. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así: y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, una oración, María, es cuando tú derramas, como dice aquí Ana, ¿verdad? Tu alma delante de Jehová. Que le das a saber las cosas que te pasan. Entonces, cuando otros dicen, es el acto de abrir el corazón a Dios, ¿no es cierto? Así es. Porque esta mujer dice que tenía, ¿cómo se llama? Estaba siendo Su espíritu era humillada atribulado. porque no era estéril, no podía tener hijos. Y ella le estaba pidiendo a Dios que le diera un hijo. Entonces llegó al templo, y mientras que ella estaba allí orando en silencio, en su corazón, dice que Elí la tuvo por borracha. Pero entonces dijo, no, sino que he derramado mi alma delante de Dios o mi Señor. ¿Por qué? Porque en la oración, hermano María, es el acto de abrir el corazón a Dios, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay oraciones personales, hay oraciones públicas, hay oraciones de todas clases, ¿me entiendes? Pero la personal es cuando uno va directamente a Dios, ¿no es cierto? Y es uno a uno. Y es Abriendo su uno, corazón es a personal, Dios. es a uno. ¿Algún comentario? Sí, y también debemos recordar que la Biblia también nos dice que no utilicemos vanas repeticiones, a lo que tú decías, el formular esas oraciones y que se nos han comercializado mucho atrás de una estampa, y tenemos oraciones habidas y por haber, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no uses vanas repeticiones porque pierde el sentido. De tanto que lo estás diciendo en algún momento, ya la gente lo hace inconsciente, no sabe ni lo que está diciendo y no lo siente. Por repetición Sí, en vanas. correcto. Ok, ¿qué dice la siguiente pregunta, María? Mándala ahí, por favor. Sí, dice, ¿cuáles son las condiciones que Dios pone para que podamos ser oídos? Vamos a ir a Jeremías 29, 2 y 13, que ya lo oímos en el canto. ¿Qué dice? Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces aquí ya está diciendo lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que es parte de la siguiente, de la pregunta anterior, de que cuando tú dices que me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis, ¿de cuánto? De todo vuestro corazón. María, ¿has pasado por una experiencia semejante a esta? Sí, claro. Sí, he tenido experiencias así donde no encontró uno la salida, pero sabe que el ir a los pies de Jesús en oración, ahí se encuentra esa paz y esa respuesta. Esa respuesta, Ujú. Víctor. Sí, indudablemente fue mi cercanía. En algún momento le pedí a Dios con todo mi corazón que si Él existiese, que se mostrase en mi vida. Y doy gloria a Dios porque ahora no solo sé que existe, sino que está con nosotros y que vive. Ok, entonces vamos a 2 Crónicas 7:14. Esther, por favor, léelo. La palabra de Dios dice así: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate que también hay otra cosa que va junto, dice, ¿cómo se llama? Primero es orar con todo vuestro corazón. Y segundo dice que tenemos que humillarnos delante de Dios, dice, en el cual que su nombre se buscaba, dice, y nos convirtiéramos, cambiemos de vida. Amén. Eso es lo que yo a veces, a través de mi tiempo que yo estaba en el cristianismo, María, a veces queremos orar a Dios, pero no queremos cambiar de estilo de vida. Ajá, sí. Pareciera que no van de acuerdo, ¿no es cierto? Porque Dios nos pide que con todo el corazón, nos pide que nos humillemos delante de Él, pero también que nos convertamos de las cosas que nos han ido mal, ¿no es cierto? Sí, Para que pueda bendecirnos, ¿no es cierto? andar en el camino de Dios, el cual Él señala. Entonces miramos entonces que las condiciones que pone Dios, y entonces dice Dios, y es algo condicional, y entonces oiré que ellos desde los cielos. Entonces que tenemos que cumplir con esos requisitos, ¿no es cierto? Manda la pregunta número 7 a María al aire, por favor. Claro que sí. Dice, ¿cuáles son algunas cosas que estorban nuestras oraciones? ¿Habrá algunos impedimentos, María? ¿Algunas cosas que nos pueden estorbar para hablar con Dios? Claro que sí, porque Dios ya puso las condiciones anteriormente en la pregunta que vimos. Humillar, oración
y convertimiento. Así Claro. que tiene que haber condiciones. Entonces vamos a mirar cuáles son esas cosas que nos pueden estorbar. Vamos a ir a Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor, el profeta Isaías está diciendo que son los pecados que no dejan que nuestras oraciones lleguen a Dios, María. Y a veces nos preguntamos, cuando nosotros hacemos cosas, como dice, por eso dice la condición, ¿verdad? Dice ahí que tenemos que convertirnos, tenemos que convertirnos del pecado, no dejar las cosas del pecado para que podamos tener acceso más directo, más rápido a Dios, ¿no es cierto? Pero nuestros pecados son los que estorban esas oraciones. Entonces, miramos aquí que hay barreras que tenemos que remover y son nuestros pecados. Y fíjate que aquí quiero mencionar para la gente que nos está escuchando, quizás por primera vez, que en tercera de Juan 3:4 dice: cualquier que comete pecado, transgrede la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces debemos de dejar esa transgresión de la ley para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Y fíjate que en Proverbios 29:9, ¿qué dice Esther? Porque en tocando lo que tú estás tocando, Víctor, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje. Proverbios 28:9. 28:9. Sí. La palabra de Dios dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces aquí miramos que aquella persona que aparta su oído de no escuchar la ley de Dios Está en pecado. está en pecado. Entonces dice que su oración también es ¿qué? Abominable. Vino. Que dice que, fíjate que yo entendiendo un poquito, tú María, Dios es serio, ¿no es cierto? Dios está en serio, Sí. las cosas son en serio, ¿no es cierto? Las condiciones las pone Dios y nosotros nos subordinamos a su voluntad, y para que Dios pueda darnos lo que Él ha prometido en su palabra, promesas, necesitamos de someternos a eso, lo que ha pedido que nosotros hagamos. Porque este versículo está difícil de Malinterpretar. no, y también de procesar, porque cuánta gente no está orando y quebrando los mandamientos de Dios. Y su oración es abominación. Y su oración es abominable. No sube ni al techo alguna vez. Exactamente. Entonces, miramos ahí. Otra está en 1 Pedro 3:7. ¿Qué dice? 1 Pedro 3:7, por favor. La palabra de Dios dice así: Asimismo, vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjate que también la relación con el esposo y la esposa trae mucho problema. Porque mira, y aquí especialmente para aquellos esposos que van a la iglesia, ¿verdad? Que están en sus... Que alguno de los dos cónyuges no que es... leen pero especialmente aquellos que leen la Biblia, ambos. Si uno está enojado con su esposa, pues su oración no sube al techo, como así decirlo, porque dice la Biblia que, dice Pedro aquí que las oraciones pueden estorbar si no tenemos una buena relación con la esposa, ¿no es cierto? Sí. O también, dice que si el esposo no tiene una buena relación con la esposa, sus oraciones tampoco no pueden ser atendidas. Fíjate qué delicada es la oración, ¿no es cierto? La forma en que pone Dios cómo debemos orar. Hasta la relación con el prójimo tiene que estar bien. Como sea, en buenas relaciones antes de orar a Dios. Así es. Y porque, fíjate que por el tiempo no vamos a sacar ese versículo, pero dice que cuando estés orando y si tienes algo con alguien, perdona. Porque ahí mismo cuando estás orando, María, Dios te demuestra si tienes un problema con alguien, ¿no es cierto? Te lo trae a luz y dice que hay que perdonar para que tus oraciones no sean estorbadas. Pero hay otra cosa en Mateo 5, 5 y 6. ¿Qué dice Esther? Mateo 6, 5 a 6. 5 al 6. La palabra de Dios dice así: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces aquí miramos que dice que cuando ores no seas como los hipócritas. Que dice que la oración, María, no puede venir de un corazón hipócrita, ¿no es cierto? Tiene que venir de un corazón sincero. Corazón sincero delante de Dios. Ajá. Y fíjate que hasta para orar necesitamos sinceridad. Tenemos que ser bien sinceros Corazón con humilde Dios. delante de Porque ¿a quién engañamos? No podemos engañar a Dios porque dice que Dios mira todo. A Dios no. Entonces tenemos que ser sinceros con nuestras oraciones. Tenemos que tener cuidado cómo oramos. No es solamente orar, sino
dice que hay que orar con inteligencia, ¿no es cierto? Así es. Dice la Biblia que hay que cantar con inteligencia y hay que orar con ¿qué? Con el Espíritu, con sabiduría. Y entonces Jesús nos está dando aquí las pautas de todo eso. Pero dice que no seamos como los hipócritas, porque son palabras del Señor Jesús, que a ellos les gustaba, a estas personas, a estos los fariseos les gustaba exhibirse públicamente. Nosotros no tenemos que estar exhibiéndonos, no tenemos que presumir nada. Realmente Dios conoce el corazón ya. Y el versículo 8, fíjate lo que dice algo interesante allí mismo. ¿Qué dice Esther? El versículo 8. Sí. La palabra de Dios dice así: no seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces realmente, ya antes de que nosotros vayamos a orar, ya Dios sabe lo que tenemos necesidad, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Ok, bueno, vamos a la pregunta número que sigue, número 8, María, manda Sí. like, por favor. Dice, cuando oramos, ¿qué dijo el Señor Jesús que debemos hacer y tener? Vamos a ir a Mateo 21, 22, ¿qué dice usted, por favor? Mateo 21, 22. Sí. La palabra de Dios dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que todo lo que pidamos hay que creer. María, ¿cómo creemos? ¿Cómo podemos creer más en Dios, mejor dicho? ¿Sabes? ¿Hay alguna forma de creer más en Dios? Es pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios, conociendo a Dios, Conociendo por medio a Dios. del estudio, por medio de la oración, ¿es cierto? Así es. Entonces cuando oramos más o estudiamos más, vamos a creer más en ese Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice allí en Marcos 11, 22? ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Debemos tener fe en Dios, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa es imposible para Dios, María? La palabra dice que nada es imposible para Entonces Dios. estamos delante de un Dios que puede, que nada es imposible para Él. La única cosa que tenemos que tener fe, creer en ese Dios, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué te parece? Manda pues a la siguiente pregunta a la María. Sí. Dice, ¿cuántas veces debemos orar cada día? ¿Cuántas veces debemos orar cada día? Salmo 88, 13, ¿qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración sale a tu encuentro. Dice que la mejor tiempo para orar, María, es la mañana. Dice que antes que salga el alba de la mañana, ¿verdad? Es el tiempo donde podemos pasar más tiempo con Dios, el mejor tiempo de calidad con Dios. Porque nuestra mente no está cargada de tantos conflictos. Que Exactamente, antes de salir al trabajo debemos orar. También. Y fíjate que dice allí en Daniel 6:10, por favor. La palabra de Dios dice así: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces aquí Daniel tenía un horario, mañana, Una tarde, costumbre. mañana, mediodía y a la tarde, una costumbre, 3 veces. Pero también era por su posición que tenía, ¿no es cierto? Porque estaba encargado de quizás Todo un rey. de todo un reino, quizás, o parte del reino, entonces él estaba muy ocupado, pero hacía tiempo para orar, por lo menos 3 veces al día oraba. Dice que llegaba y caía de rodillas hacia el templo, hacia donde estaba el templo, y oraba a Dios. Y fíjate que aquí nos marca el tiempo en que él específicamente apartaba ese tiempo para estar con Dios. Pero yo quiero pensar que Daniel, siendo un hombre de oración, oraba todo tiempo, ¿verdad? Sin que la gente lo viera. Cuando al tomar una decisión en el reino, oraba a Dios, Dios, ilumíname, ¿qué tengo que hacer? Pero Claro. 3 eran específicamente privadas para con él. Pero ¿será que hoy tenemos, Víctor, pero será que hoy podemos orar, debemos orar 3 veces? ¿O qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Porque estamos acercándonos al tiempo del fin, ¿no es cierto? Así es. Vamos a ir a Lucas 18:1. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces debemos orar? ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Por qué? Porque realmente estamos en tiempos difíciles. Y estamos en peligro. Ir a cada momento que salgamos podemos ir a la tienda, podemos ya no regresar. Sí. Podemos ir al trabajo, podemos no regresar. Entonces, debemos orar siempre, sin cesar. Dice el apóstol Pablo, oré sin cesar. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, quizás lo más importante es aquí tener conciencia de que estamos en en peligro. Cada Así es. momento de Porque nuestra el vida. enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Exactamente. Vamos a la última pregunta, María. Mándala ahí, por favor. Sí, dice, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Vamos a Mateo 7:7. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. María, cuando nosotros pedimos, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, pedir y se os dará.
si vamos en oración a pedir algo, María, Ana pedía un hijo. Y a la última Dios le dio 5. Aparte de ella le dio que 3, se ve que fueron 6 hijos en total con el profeta Samuel. Quiere decir que le fue bien. Pidió 1, Dios le dio 6. Dios siempre contesta las oraciones. Amén. Y fíjate que dice allí, dice, entonces pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué privilegio, mira, ¿por qué debemos orar? Dice el Señor Jesucristo que debemos orar sin cesar. María, ¿qué ocurre cuando tú oras? Cuando nosotros oramos realmente tenemos una relación íntima con Dios, sentimos la presencia de Dios a nuestro lado y aparte nos fortalece y nos da el poder de vencer las tentaciones que vienen a nuestro diario vivir. Claro que sí, pero fíjate qué interesante, cuando tú oras, veamos qué dice el Señor Jesucristo en Lucas 3:21. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Qué hacemos cuando oramos? El cielo se abre. Y fíjate qué interesante, por eso Jesús dice, orar sin cesar. María, necesitamos el cielo abierto para que caigan bendiciones del cielo, ¿sí o no? Sí, para que Dios, sí. Y entonces, cuando oramos, el cielo se abre. Cuando no oramos, ¿qué pasa con el cielo? Se cierra. Se está cerrado. Entonces Jesús ya nos dio la clave y dice, ¿quieres bendiciones? Ora. Más oración. Más oración. Más bendición. Insiste en orar, para que ese cielo que esté abierto. María, yo puedo orar todo el día en la casa, puedo orar en mi trabajo, puedo orar caminando, puedo orar en toda la actividad que yo tengo, puedo orar, porque el cielo, quiero mantener ese cielo abierto. Necesito bendiciones, ¿no es cierto? Amén. Y fíjate qué interesante allí, en Juan, 1 Juan 5, 14 y 15, con eso terminamos. La palabra de Dios dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos, Víctor, porque lo conocemos. Amén. Llegamos a conocer a ese Dios creador del cielo y la tierra, que tiene el poder en sus manos, que tiene todo acceso, todo, María, no hay límites para Dios. Pero la confianza que tenemos, la fe que hemos logrado tener con esa relación que tenemos con Dios, sabemos que el cielo se abre cuando empezamos a orar, sabemos que el oído de Dios está atento a nuestras oraciones, y dice, con esa confianza, dice, vamos a tener todas las peticiones que le hemos obtenido. Realmente, para mí ha sido un privilegio, aunque no soy un hombre de oración, pero ya le estoy dando un poquito más, ¿verdad? Ser parte de oración. Aquí oro cuando voy caminando, oro cuando estoy trabajando, oro cuando estoy en todas partes, estoy orando, pero a veces me gustaría tener un tiempo, ¿cómo se llama? Solito, ¿verdad? Pero cuando no se puede, pues de todas maneras, en nuestra mente, ¿no es cierto? Porque conoce Dios el corazón, ¿no es cierto? Amén. Y dice que hasta lo más profundo, la voz más profunda de su corazón la entiende Dios. Y aunque no sea audible, el Señor lee nuestros pensamientos. Y entonces aquí podemos mirar, queremos solamente ayudar a aquellas personas, o recomendarle a aquellas personas que están escuchando en todas partes, ¿verdad? Que oren, hagan de la oración un hábito, comuníquense con Dios, díganle a Dios lo que les pasa, que Dios está al tanto de todo, aunque ya lo sabe Dios, ¿no es cierto, Víctor? Pero Él le complace que nosotros, ¿qué? Le digamos a Él lo que nos está pasando. Porque tenemos un mediador entre Dios y nosotros, alguien que nos entiende, alguien que pasó por lo mismo que pasamos nosotros, ¿no es cierto? Que es capaz de ¿qué? De ayudarnos. Y no solamente tenemos al Espíritu Santo también en nuestro favor, ¿no es cierto? Que dice que intercede con gemidos. Así que María, no hay razón o motivo para decir que no debemos orar. Al contrario, debemos orar más. Si oramos poquito, ahora vamos a orar más. ¿Por qué? Para que esos cielos estén abiertos. Amén. ¿Un comentario de terminar? No, pues nomás rogarles a toda la gente que lo está escuchando que hagan hay un canto que dice prueba con Jesús. Exacto. Que prueben si esta fórmula funciona, la fórmula que Jesús dejó dicha en su palabra, que vean si funciona o no funciona. Claro. Y es una fórmula divina. Vamos a orar para terminar. Querido buen Padre que estás en el cielo en todo lugar, gracias Señor por habernos dado la oportunidad de estar contigo. Primeramente porque nos gusta tu relación, nos gusta estar contigo. Te pido por todos los radio oyentes que escuchan en todas partes, Señor, que hagan de la oración una relación contigo cada día y que puedan disfrutar esas bendiciones que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias por escucharnos y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.